Y acaba de terminar el primer día de Fórmula Uno en este circuito de Monza, un circuito que, bueno, lo dijimos ya 2 millones de veces, totalmente rápido, totalmente de baja carga aerodinámica, y a eso es lo que vamos a apuntar. La verdad que hoy teníamos ya en este caso lo que fue la segunda práctica para finalizar este día. Y voy a hacer, por supuesto, el análisis de todo lo que pasó con Franco Colapinto. Vamos a hablar también de un recap general. Voy a decir que fue complicado, ¿sí? Ustedes saben que en el transcurso del video vamos a ir hablando un poco de esto y también sobre el final dando una opinión final, ¿no? De todo lo que pienso y por qué un poco que analizo esto. Lo positivo, sobre todo de entrada, volvió Colapinto, ¿sí? Hoy lo tuvimos a Paul Aron, que la verdad no pudo hacer prácticamente nada, o sea, la verdad que está totalmente limitado con esta Alpine. De entrada, se los voy a ir diciendo. El Alpine no caminó en la práctica uno, no camina en la práctica número 2 y acá se notó otra vez más la falta de potencia, pero insisto, ya vamos a desglosar un poquito más eso. Colapinto que salía entonces con neumáticos medios, un poco que tuvieron que apurar toda la cuestión y eso lo vamos a ir viendo en el transcurso también de cómo fue esta práctica. Porque ya van a ir viendo que Colapinto, bueno, inicialmente con estos neumáticos, primeros tiempos de referencia, 1.21.5 para Albon. Colapinto que estaba en 1.24.3, un tiempo obviamente altísimo de Franco, pero teniendo en cuenta que era su primer vuelta y media, no se le podía pedir mucho. Inclusive el tiempo de punta no era tampoco muy bueno. Y a ver, las primeras vueltas que lo vi a Colapinto con el auto, no lo vi tan mal, pero tampoco lo vi espectacular. No solo a Colapinto con el auto, sino el auto en definitiva también. La pista cambió un poquito, me parece que no hacía quizás tanta temperatura como estaba haciendo en la práctica número uno. Y estaba un poquito suelto, donde yo lo noté en la parabólica o en la curva final, en la 11. Estaba un poquito suelto, les voy a mostrar por ejemplo este frame. Esto fue en la parte inicial de esta práctica número 2. Donde, fíjense, obviamente la curva es a la derecha, Colapinto ingresa, se ingresa bastante rápido igual, se bajan solo 2 o 3 cambios acá, se ingresa bastante rápido, se necesita un poco de apoyo aerodinámico. ¿Y por qué voy a decir un poco? Porque, bueno, un poquito yo dije en la primera práctica que tienen que tener los autos, si no, si viene por el suelo es la mayor carga que tienen estos autos actuales de Fórmula Uno. Bueno, el balance se puede manejar un poquito, sobre todo con la trompa. ¿Y qué noté yo acá? Bueno, en las primeras vueltas el auto de Franco tendía a que agarraba y se iba un poquito de atrás. Agarraba y se iba un poquito de atrás. Y acá lo noté clarísimo. Primeras vueltas, como digo, de esta práctica número 2. Mirá dónde va la curva, mirá dónde está el volante de Franco. Entonces el tipo ya acá lo tenía neutro. ¿Por qué lo tenía neutro? Porque no contravolanteaba, pero sí que el auto no obedecía perfecto. ¿Sí? En la última curva yo ya esto lo vi y bueno, dije, van a tener que trabajar con el auto, pero claro, ya lo agarrás igual, de todas formas, en una práctica número 2 donde tampoco hay mucho para trabajar y encima la dificultad de estar con esta Alpine, ¿no? Que por lo derecho era impresionante, muchachos. Nada, yo no me quiero poner en modo caliente acá porque si no, no termino más con esto. Y yo les quiero hacer, como digo, el resumen general. Sobre el final vamos a hablar igual un poquito de toda esta cuestión que muchos ya saben y que por ahí todavía no comenté. Se ponía segundo Alonso a falta ya de 50 minutos en esta segunda práctica. Tiempos ahora de 1.21.2, en este caso Piastri y los McLaren, que lo voy a decir ahora en general, aparecieron mucho más que en la práctica uno. No digo que estaban ocultando, pero sí que estaban probando mucho más. Y ahora ya van tirando un poquito más a lo que se espera, ¿no? De McLaren. Pierre Gasly acá ingresando a la curva número 8. Se pasaba de largo, directamente agarraba por la leca. Van a ver que Gasly frena. Ingresa bien el auto, le queda un poquito de atrás, ¿sí? Y un poquito pasado, se pasa de largo. Ahí en la curva 8. Y bueno, después tuvieron que chequear el piso, etcétera, en el auto de Pierre Gasly. Muchos despistes otra vez. Como vamos a estar viendo en este caso, porque lo englobo por esto también. Es terrible lo de Antonelli, ¿sí? Se despista Kimi Antonelli otra vez solito. Se entiende que son prácticas y tiene que empujar para buscar los límites, para que puedan tocar el auto y un montón de cosas más. Pero la verdad que lo de Antonelli ya creo yo que no es inaudito, pero es complicado, ¿sí? Muy complicado. Ya en la primera práctica lo vimos. Antonelli por un momento estaba más afuera de pista que adentro. O sea, ya esto no es literal, sino que es una realidad. Duró solamente 5 minutos en pista, porque tampoco es que salió los 10 que había girado en esta práctica número 2. Entonces, la verdad que no pudo girar prácticamente nada en esta práctica número 2. En la uno cometió muchísimos errores y acá otra vez queda tirado.
Nada, yo ya no voy a hacer más análisis. Díganme ustedes qué piensan de lo que le está costando. Yo creo que esto, hay que decirlo también, es una cuestión también de a nivel mental. Yo considero que a Kimi Antonelli le está pesando, me parece, ocupar una butaca o un peso tan grande como tenía la butaca de Hamilton. Y bueno, es muy obvio que esto tiene que ser mental ya, porque no puede ser que un chico, que de igual manera es chico, pero que va muy rápido y lo venía haciendo muy bien hasta la primera mitad del año, cuando llega la mitad europea, que es donde más tiene que demostrar, donde más presión tiene, bueno, acá es como que la empieza a pechear, ¿sí? La empieza a pechear y yo ya dije en mi comentario, si realmente Kimi Antonelli va a seguir así, que no le sorprenda tanto si al menos Mercedes analiza largarlo, al menos por una temporada o a otro equipo o queda sin butaca. A mí no me llamaría tanto la atención. Franco Colapinto entonces con todo esto salía, obviamente se paraba esta tanda de prácticas, Colapinto ingresaba entonces en la calle de Pitch, después se reanudaba esto a falta de 45 minutos, acá lo vemos, salían todos en un trencito, en punta estaban los McLaren con Norris y Piastri, pero apretaditos, ¿sí? Apretaditos con muchos autos como las Ferraris, los Williams están funcionando muy bien, los Haas esperaba un poquito más, pero bueno, Red Bull también está metidito ahí, así que bueno, una linda ensalada ya no es solamente una cuestión de los McLaren, al menos por lo que va a ser este circuito, ¿sí? Volví a salir con la Pinto con los neumáticos medios, como habíamos dicho. De ahora ya bajaban el 1.21, llegaban al 1.29, que de igual manera era un tiempo todavía alto, a falta de 41 minutos. Leclerc, sí, que se metía en punta con ese tiempo. Los hombres de Alpine 17-18, ¿sí? Inicialmente, o en realidad en toda la sesión de prácticas, Gasly estuvo entre 2 a 4 décimas y media más rápido que Franco, pero es un poco normal. No voy a normalizar tampoco extremo esto, pero no es anormal, ¿sí? Que Gasly esté entre 2 y media, dije a medio segundo inclusive, más rápido que Colapinto, por una cuestión de que Gasly pudo ser de igual manera la práctica 1 y Colapinto no. Entonces, ¿qué sucede con eso? Que obviamente el setting que tenía en el auto Colapinto lo mostramos en la curva número 11, en la parabólica y en entre la 8, la 9, no lo seteó 100% Franco, estuvo Polaro, entonces ya de ese lado corres con desventaja y encima que no practicaste, ¿sí? Entonces yo dije, bueno, no sería normal que Gasly tenga que estar medio segundo o 4 décimas, 3 décimas. Entonces era un poco la obvia lo que estaba pasando acá, que Gasly esté prácticamente toda la sesión arriba de Franco, entonces por ese lado yo no me hago ningún tipo de cuestionamiento. Sí, lo que vamos a analizar, como digo, espérenme ya en la parte final del video, ¿sí? Acá lo estábamos viendo a Bortoleto. Que a Bortoleto acá voy a mostrar esta cuestión porque fíjense que yo les decía hoy, la había puesto Norris, la cámara, la onboard de Norris, la habíamos analizado, en este mismo sector, recuerdo, donde en el paso de curva medio, el auto tendía a irse de cola. Contravolanteaba y salía para afuera. Y ahora vamos a ver un caso inverso, porque les dije también que pasaban estas cosas, de un caso con subviraje, que se va de trompa el auto a la salida de la curva. Lo vamos a estar viendo acá con Bortoleto, ¿sí? Para que quede clarísimo este concepto. Bortoleto ingresa, ¿sí? Esto tiene que ser curva 6 o 7, ¿sí? Me juego que esto podría ser la 6 o la 7. Ingresa, ¿sí? Cuestión que ingresa, frena, perfecto, ¿sí? El volante está en el grado donde el auto agarró la trompa, ingresas el paso de curva medio, pero el auto empieza del medio para afuera y se empieza a correr, ¿sí? Literal se va de trompa. Esa es la aplicación básica, lógica y rápida que les puedo dar de esto. Fíjense que Bortoleto le sigue metiendo igual volante, pero él suelta más tarde porque ve que el auto no sale bien, ¿sí? Ingresa normal, el tipo sigue con el volante, suelta más tarde porque dice, pero esto no salgo, o sea, me voy contra afuera. ¿Y qué pasó? Literalmente se fue contra afuera. En ningún momento contravolanteó, en ningún momento deja el volante neutro. Siempre hace la trazada normal, pero lo deja un poquito más. ¿Por qué? Porque en este caso el auto de Bortoleto iba de trompa, ¿sí? Esa es la diferencia entre un auto que va de trompa y un auto que va de cola. Un auto que va de trompa es esto, un auto que va de cola era como lo que vimos de Norris, que ingresa, paso curva medio y tac. Y vos contravolanteás. Y sale por afuera por el contravolanteo. Pero no porque se va de trompa. En este caso se fue de trompa y era lo que estábamos viendo acá. Espero que se haya entendido este caso de Gabriel Bortoleto, ¿sí? Pasaba Alonso, que quedaba séptimo. Y acá, como digo, ¿no? Los pilotos de Alpine, obviamente, paseando en el fondo. Lo voy a decir paseando de una forma así, porque los pilotos se entregan todo, sobre todo Gasly, que empujó lo máximo que pudo. Y las diferencias, como digo, en todo momento eran entre 3 a medio segundo, entre 3 décimas a 5 de diferencia. A Colapinto lo paran.
En pits le sacan los neumáticos medios, le ponen los neumáticos blandos y a tirar, ¿sí? Esto ya fue a falta de 40 minutos, que yo dije, ¿por qué Joraca igual Alpine se precipita tanto a esta cuestión? Es muy obvio, hay que entenderlo, yo lo entiendo Alpine. ¿Por qué hace esto? Porque se quedan sin tiempo, ¿sí? Mañana los tipos no pueden solamente tirarse al neumático blando, tienen que seguir en búsqueda hasta del setting, porque el piloto 2, que es Colapinto, no pudo girar hoy en la práctica número 1 porque estaba Polaron, que si bien sirvió, etcétera. Bueno, son cosas que le gustaban más o menos a él, ¿sí? Entonces, no digo que salís con un auto totalmente distinto, salís con una base buena, pero yo lo que vi que ya las primeras vueltas no estaba muy bien el handling del auto, entonces ya de por sí vos tenés que acomodar eso. Tenía que salir con un neumático medio, que fue lo que hizo. Entonces tiró pocas vueltas, viejo. O sea, tira pocas vueltas con el medio y después le ponen al toque te ponen los blandos. Bueno, ahora agarrá y mete una vuelta rápida con el blando. ¿Se entiende? ¿Sí? Lo que hace Alpine, a mí mucho no me gustó, pero lo puedo entender por esa cuestión de que no había mucho tiempo, ¿sí? Entonces le tiran los neumáticos blandos, Colapinto abre vuelta a falta de 35 minutos, ya en el sector 2 perdía más de 6 décimas y termina, cierra vuelta a casi un segundo. En ese momento, cuando todos los otros tenían neumáticos medios y hasta duros, Colapinto ya con el neumático blando, ya queda prácticamente un segundo. ¿Dónde estaba la diferencia más grande? En las rectas. Lisa y llanamente, por más goma dura que pongas, o en realidad gomas blandas, ¿sí? Las rojas, por más gomas blandas que pongas, por más DRS que presiones, si el auto no camina en las rectas, ya es muy obvio. De ese segundo había 8 décimas o 7 en recta, ¿sí? Entonces, bueno, así era muy complicado. Cuestiones que Colapinto ahí quedaba entonces posición 17, que sí, mejoraba eventualmente el tiempo, pero la verdad que no servía de mucho, ¿sí? Eso hay que decirlo también. Vamos a ver esto de Norris, ¿sí? Esta ida de cola que tuvo Norris, que acá ingresaba lo que es curva 4 y 5. La 4 es esta, ¿sí? Esta de acá. La 5 es esta que estamos viendo acá, que es una chicana, pero es un poquito más amplia. O sea, el frenaje es intenso, como lo remarqué varias veces, pero es un poquito más amplio. O sea, se frena un poquito menos, aunque en el punto casi medio de curva, todavía casi que, si bien no se está frenando todavía, pero se frena más o menos hasta entrando acá y el auto queda suelto. Entonces, si corta el primer, a ver, el primer piano que es este, y después te queda mal para el otro, o te queda muy en el medio, salta por esta banana, yo le llamo la banana naranja, amarilla, que te ponen en los circuitos, ahí lo vamos a ver. Mirá, ¿ves? Entra perfecto, igual para mí en el primero, bordea esta parte, o sea, frena, suelta, entra. Cuando vamos al otro, que él está ingresando, entra, pero el auto le queda un poquito desacomodado, pero entra. Entonces, pero viene muy derecho ya acá. ¿Me entendés? A ver el volante, mirá. ¿Ves? Él mete poquito volante, pero viene muy derecho, corta demasiado, le pega a esa banana. Entonces, cuando le pega a la banana, el auto salta. Cuando salta, cuando vuelve del salto ese, los autos son muy rígidos. Le queda muy desacomodado. Y ahí está, ¿ves? Ahí está lo que yo te digo. Es prácticamente que si tuviera otras manos, o si fuera un piloto más amateur, directamente acá no lo salva y entraría en trompo. La verdad que Norris lo salvó muy bien, pero bueno, el primer error yo creo que lo comete él. Ahora fíjate el volantazo que mete para la izquierda, lo salva, sale derecho, pero bueno, esta vuelta perdida totalmente, ¿sí? Acá lo vemos como Lando directamente por ingresar de más, por intentar cortar de más ese piano que vimos, esa banana naranja. El auto cuando salta y cuando vuelve son tan rígidos que queda muy, muy desestabilizado en la parte trasera, ¿ven? Acá está clarísimo esto y acá es donde mete el volantazo Norris, que de todas formas lo salvó muy bien. Gasly, que ya en este momento, a falta de media hora, sí le habían puesto los neumáticos blandos, con la pista igual también hay que decirlo, un poquito mejor de cuando se lo habían puesto con la pinta, porque se lo pusieron muy antes a esos neumáticos, pero bueno, Gasly igual pasaba su primera vuelta, quedaba casi 8 décimas. O sea, en su primera vuelta que hace Gasly no había casi diferencias con Franco. Después Gasly vuelve a pasar, mejora. Colapinto hace otro intento y no mejora. Prácticamente empata el tiempo, pero no puede mejorar. Ya con la goma, también hay que decirlo, la goma un poquito más gastada, ¿sí? La goma blanda de Franco Colapinto. El que sí pasaba en punta en este caso era Norris y ya bajaba el 1.20, metiendo 1.19.8, ¿sí? Hülkenberg que pasaba segundo. Entonces miren qué fácil que es cuando tenés un auto que tiene un gran motor, como es el Sauber con Ferrari. Que bueno, hasta este momento, faltando media hora de prácticas, bueno, Hülkenberg metió una buena vuelta ya con neumáticos blandos, pero se ponía segundo a 3 décimas. O sea, no se están arrastrando a 8 décimas, a un segundo y medio, 2.
Nada, la diferencia obviamente que es prácticamente todo de recta y eso es lo más jodido, ¿sí? Cuando hay una diferencia de motor, te puedo asegurar que eso lo ves desde, no sé, se puede ver eso desde un karting que uno tiene un motor un poquito mejor que el otro y te arruina. En la recta es impresionante. Entonces, es muy complicado, ¿sí? Porque ya una cosa es la diferencia de neumático, otra cosa puede ser la diferencia de chasis. Vos tenés un chasis todo cagado a palo, bueno, por ahí te la rebuscás. Ahora, pero si vos ya tenés un chasis medio pelo y el otro que tiene un motor tiene un motor muy superior y te va a cagar bien, ya saben, te va a vapulear. ¿Sí? Esta es la realidad, o sea, no se puede hacer nada, ¿sí? Cuando vos no tenés motor en un circuito que aparte es toda recta, es imposible así, ¿sí? Por eso remarco también lo de los Sauber, remarco lo de Haas, que debería estar más adelante, teniendo en cuenta que es un motor Ferrari. Dije que las Ferraris iban a estar más adelante y es lo que están haciendo, que al menos le van a pelear mucho a McLaren y ya es lo que está pasando, porque sabía que los McLaren iban a mejorar, pero los McLaren están más cargados, ¿eh? Así que cuidado con esa situación, ¿sí? A falta de 27 minutos se ponía Hamilton, como yo digo, las Ferraris terribles ahí, siempre dentro del top 10. En ese caso Hamilton se ponía segundo. Colapinto que como dije hacía otra vuelta más con el neumático blando. Básicamente empata el tiempo, no puede mejorar. En la vuelta buena que él hizo del neumático blando, de igual manera, en la última parte yo vi que él aprovecha una succión. Y ahí me parece que por eso él puede hacer mejor tiempo en la primera que en la segunda también. Lo que pasa que, claro, o sea, la diferencia entonces de dónde estuvo en la succión, o sea, en motor. Pasaba Gasly haciendo su segundo intento, sí lograba mejorar un poquito al menos. Pero bueno, en posiciones no cambiaba prácticamente nada. Vamos a ver este caso de Max Verstappen rápidamente. Que se quejaba Max que el auto le quedaba muy flojito de atrás. Lo mismo, otra vez una rigidez. Sobre todo en el paso de curva medio. Fíjense que acá dice lost de rear. O sea, pierde la parte trasera. Max se quejó mucho del balance en este caso. Y si vemos en la cámara onboard, ¿sí? Acá es clarísimo. Esto también es curva 7. Fíjate que la curva es para un lado. Yo no digo que tiene que tener el volante todo puesto. Bueno, pero acá él ya tiene que ir soltando, pero no esta cantidad. ¿Qué venía haciendo acá Max? Un poco que lo venía atajando. O sea, mete volante, induce a la curva y lo tiene que soltar muy alto. Entonces el volante acá está neutro. ¿Sí? Si vos mirás el radio acá que él utiliza en el volante, vos decís, che, pero ¿cómo? ¿Así dobla tan poquito? No, es porque está neutro. Y estuvo a nada de contravolantear muchísimo. Es más, llega a contravolantear. Lo que pasa es que yo acá lo agarro cuando en el frame de que se pone neutro. Pero bueno, ¿eso por qué pasa? Porque entra, como yo digo, entra muy inducido, sobre todo en la parte trasera. Entonces tiende a rotar en demasía el auto y eso induce a lo que es un trompo. Entonces, ¿qué hace Max? Entra, dice, no entro. Entonces, finito el tipo, contravolantea, acomoda y en eso pierde muchísimo tiempo. De igual manera, Max acá perdió. Como él dice, ven, después vuelve a la trazada normal el volante. Perdió la parte trasera, obviamente perdió entonces esa vuelta que venía haciendo. A Colapinto le sacan los neumáticos blandos. Ya en este tramo, faltando 25 minutos, 20 minutos, le sacan los blandos y directamente le vuelven a poner otra vez neumáticos usados a Franco. Le ponen los medios usados para tirar lo que sería ya un simulacro de carrera. O sea, Franco tuvo que hacer en lo que es el setting del auto y demás, un curso avanzado en una sola tanda, ¿sí? Porque lo que se hace en dos, Franco la terminó haciendo en esta, pero que de todas formas no cambiaba mucho. Se ponía Leclerc segundo a solo 83 milésimas y a falta de 10 minutos ya estaban básicamente todos haciendo un simulacro de tanques llenos. La punta estaba girando en 23 bajos, 23 medios y Colapinto, que era lo que estábamos viendo acá, es lo más importante de este tramo de prácticas, cómo estaba en el simulacro de carrera. 24.5, 24 altos. Tanto Colapinto como Pierre Gasly. Traducción, más de un segundo por momentos más lentos que la punta en simulacro de carrera. Ya no estamos hablando de vuelta rápida. Entonces, es muy complicado. ¿Sí? Es muy difícil. Acá Leclerc que se despistaba. Se iba solo. Se pasaba un poquito, me parece, de mambo en la entrada a la curva 8, rumbo acá a la 9. Entonces tenía que frenar un poco en demasía porque entra pasado. Lo vamos a estar viendo. Ahí se pasaba de largo. Bueno, acá está lo que yo les digo de Leclerc, que todavía conservaba los neumáticos blandos. Y acá pega una bloqueada interesante con el neumático delantero izquierdo. Entonces no ingresa, se pasa de largo. Colapinto, como dije, en el simulacro de carrera, bueno, no fue mala.
el stint ese de últimas vueltas que pudo hacer, pero a la vez nada que se pueda hacer, lo mismo que Pierre Gasly con este auto, ¿sí? Parte final entonces del día, parte final de esta segunda práctica, simulacro entonces ahora sí de largadas, y hasta acá llegaba lo que era entonces en definitiva la práctica número 2 y el cierre definitivo de este primer día de Fórmula 1 en Monza. Termina con Lando Norris y McLaren en punta, algo que parecía inicialmente que Ferrari, no digo que se los comía, pero que estaban un poquito mejor. Aún así Ferrari con Leclerc a menos de una décima segundos. Tercero Carlos Sainz, que con el Williams, yo lo dije, están funcionando muy bien, motor Mercedes, motor Ferrari. Fíjense que es todo lo que está adelante, porque después tenemos cuarto a Piastri, quinto a Hamilton, que hasta ahí, como digo, motor Mercedes y Ferrari, y después viene el primer motor Honda, que es Max Verstappen, porque es Max Verstappen nada más, sexto a menos de 2 décimas. Entonces yo diría que hasta la posición de Max Verstappen, hasta los primeros 6 en esta segunda práctica, está todo muy apretado, porque 2 décimas en un circuito tan largo y sobre todo de rectas como este, créanme que es muy poquito. 2 décimas. Entonces hasta Max Verstappen, con estos resultados finales de hoy, Albon inclusive también si quieren, pueden ilusionarse un poquito. ¿A qué? A que mañana puedan llegar a pelear una clasificación. Y no digo que la va a ganar Max, pero siendo Max, estando el primer día a 2 décimas, bueno, la verdad que no es tanto. 12, Gabriel Bortoleto, en una buena, igual otra buena sesión de prácticas, más allá que fue superado en esta tanda por Hülkenberg. Y si nos vamos entonces a los pilotos de Alpine, lo tenemos 18º a Pierre Gasly, a un segundo 2. 20º y último, Franco Colapinto, a un segundo 6. Voy a decir esto último final de lo que me pareció no solo esta práctica, la actividad de Franco Colapinto, sino de Alpine en general. Nada, muchachos, o sea, ¿qué podés esperar? O sea, de verdad, pero yo quiero que sean sensatos con esto, porque si no, yo mismo no puedo sincerarme. Realmente, ¿a dónde quieren que lleven al Alpine? ¿Dónde inclusive Pierre Gasly creen que puede estar? Realmente, si mañana inclusive Pierre Gasly se llega a poner en una quali 2 con este auto, y así como estuvo un poco caliente la semana pasada, porque para mí medio que lo tapó a Franco, yo a Gasly le tengo que hacer un monumento. A Gasly. ¿Por qué? Porque sigue siendo el techo tope máximo de este auto. Y sin embargo, el tipo está a un segundo 2. Está a más de un segundo cuando los otros están todos apretados a 2 décimas. Se subió primero Aaron. No anduvo para nada rápido. O sea, anduvo, sí, pero inclusive comparado a Gasly medio segundo. Y ahora con la Pinto está a 4 décimas. Entonces, tampoco la diferencia se entendía que podía ser, como digo, de 2,5 a medio segundo y termina siendo de 4. Entonces era esperable, pero tampoco es que Colapinto pudo hacer mucho. No pudo hacer mucho, por eso termina quedando 20 con Franco Colapinto, por eso termina quedando 18 Pierre Gasly. Para mí, voy a analizar las telemetrías. Coméntenme acá debajo si quieren telemetrías. Yo analizo todo. Coméntenme y denle me gusta. Yo hago las telemetrías. Hacemos la telemetría. Pero hacemos todo lo que ustedes quieran y yo me voy a dar cuenta que el problema obviamente más grande del auto, no hace falta que inclusive por ahí vos lo revises, pero estoy seguro que este auto está caminando entre 5 a 10 kilómetros más lentos que el resto, que le tienen que bajar un huevo la carga aerodinámica. Entonces, yo veía que en la curva parabólica, o sea, a veces agarraba, a veces no agarraba, no se puede así, ¿me entendés? Vos tenés que hacer la curva 8, 9 y 10 en continuado, que es en aceleración, y con qué carga, a ver, ¿cómo vas a doblar si no tenés carga? Y si pones un poquito más ya te quedas desbalanceado. Y es que no tengo motor porque no puedo ir derecho. Entonces, no me quiero calentar. ¿Sí? No me quiero calentar porque ya muchos saben la cuestión personal de esto. Lo dije 400 veces en la previa. Inclusive lo arrojó el simulador porque tengo el auto este de Alpine, el RCS ese de Alpine. Y no hubo forma de que yo pueda bajar el 1.20 no sé cuándo. ¿Me entendés? Y yo ponía todo el MGUK, le bajé toda la carga, tiraba con todo. No había forma. O sea, el mismo simulador de ese auto me está mostrando, desarrollado por Alpine, que es imposible que pueda llegar a bajar el 1.20.0. No hay forma. Cuando vos agarras cualquier otro auto, no importa el desarrollador, y te puedo asegurar que va un poquito más rápido. Entonces, es así, muchachos. ¿Sí? Obviamente que ellos lo sabían, nosotros lo sabíamos, lo dije inclusive en la previa, pero yo creía que no. Vamos a esperar de todas formas y voy a analizar la parte positiva. Pudieron dar muchísimas vueltas. Colapinto fue constante, lo voy a decir, en el ritmo de carrera no fue malo, pero claro, ese no fue malo con respecto a Gasly. Con respecto a los otros no podemos correr, te arruinan en la recta, te arruinan. Vos vas inclusive, buscás la succión
y no hay forma de que alguno de los dos Alpine puedan pasar un auto. Puedas pasar un auto, ¿me entendés? Entonces, nada, esa es la conclusión. Pudieron generar muchísimas vueltas. Vamos a esperar entonces qué sucede mañana. Mañana vamos a tener práctica número 3, vamos a tener clasificación. Lo más importante del día, pero bueno, como digo, lo voy a decir así como viene. No esperemos igual milagros. Y si llegan a suceder, a cualquiera de los dos le voy a hacer mañana un monumento con este auto, como el que están teniendo, sobre todo en las zonas rápidas. Amigos, de igual manera, si les gustó este video, como les digo siempre, denle su me gusta, compártanlo con más gente del automovilismo del simulador. Nos vamos a estar viendo, pero solamente hasta el próximo video.